Buenas tardes a todos, con el gusto de saludarlos. Mi nombre es Bernabé Rivera y quiero darles la más cordial bienvenida a esta gran capacitación, una ponencia excepcional con la finalidad de conocer el sector económico del estado de Yucatán. Nosotros somos Valurca y estamos promoviendo y desarrollando un proyecto sumamente interesante en Texcoco, Yucatán, que es Casa Coco. Y bueno, la idea es conocer un poquito más de su sector económico. Y para eso tenemos el día de hoy una persona, wow, con toda la autoridad para poder hablar al respecto. Él es licenciado en economía. Él es egresado del Instituto Tecnológico de Monterrey. Tiene muchísimos años de experiencia, muchísimos años trabajando para el sector público, el sector privado. Y bueno, sin duda alguna es una persona con un conocimiento y una calidad moral excepcional para poder hablar de números, porque todo lo que se va a hablar acá está validado precisamente en la página oficial del sector económico del gobierno federal. Y bueno, es importante, quiero solamente darles un preámbulo, que para todas las personas que estamos acá conectadas, de alguna manera nos interesa el proyecto y conocer un tanto más de lo que entorna a este proyecto de Casa Coco. Y sin lugar a dudas, el conocer el desarrollo económico de lo que ha venido transcurriendo en Yucatán, lo que está sucediendo hoy, lo que se espera en el corto plazo, mediano plazo, la realidad es que nos debería de interesar mucho porque hay muchísima gente que no solamente pudiera invertir en un tema patrimonial de tierra y posteriormente construir y rentar, o sea, más allá de eso, lo que está sucediendo en Yucatán realmente es un boom. Es algo que, vamos, está cayendo muchísima inversión privada, también pública, desde luego, en materia de infraestructura y con eso se abren muchísimas oportunidades porque Yucatán, en específico, Mérida es muy estable en materia de seguridad. Entonces, esto comercialmente ayuda mucho para la operativa de un comercio. Y para todas aquellas personas que en un momento dado, ojo con lo que hablábamos hace un momento, son emprendedores, las oportunidades que se ven con este tipo de información que nosotros sepamos transmitir, sin lugar a dudas, toman una mejor decisión en función de la información que conocen de nuestra parte. Entonces, la importancia de atender este tipo de capacitación y hacer los apuntes pertinentes. Se va a quedar grabada para aquellas personas que en un momento dado no pudieron ingresar, pero bueno, los dejo en presencia y voz de Juan Manuel Cardona. Juan Manuel, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir ese conocimiento, mi hermano, y estamos todos pendientes de ti. Iniciamos. Agradezco mucho la oportunidad que me dan de poder presentar esta información. La información empieza con un poco de temas de inversión para cerrar con una de las cuestiones importantes que debemos de manejar nosotros como promotores inmobiliarios, como promotores de este desarrollo, porque a veces no podemos visualizar el futuro de las cosas, ¿sí? ¿Cómo es que alguien dice por ahí en México en el 2050 va a ser la décima, la cuarta economía? Por todo lo que conlleva el país. Y en este caso nos tenemos que concentrar a lo que la zona de Yucatán y de Mérida en específico ha ido presentando y ha ido acumulando en el tiempo, que es lo que le da la viabilidad de ser una zona en la que hay que estar invirtiendo en temas inmobiliarios. Y esa es la segunda parte que estaríamos viendo, tocando lo más fuerte, para que podamos comprender por qué Mérida es un punto que tenemos que conocer y que nos da los elementos necesarios para poder hacer la promoción del proyecto fácilmente y que nos ayude a poder hacer la colocación de las etapas, diferentes etapas. Entonces, voy a iniciar con la presentación. Eh, el título de esto, Oportunidades de Inversión Inmobiliaria en Mérida, Yucatán. ¿Sí? Vamos a empezar un poco con el tema de inversiones para cerrar con información de la zona. Entonces, continúo aquí. Lo primero es que
las inversiones tenemos que verlas como un portafolio que debe tener diversificación, ¿sí? El concepto básico de un portafolio de inversión es una colección de activos financieros que un individuo o una institución tiene para poder alcanzar sus horizontes de inversión, mediano, corto, largo plazo, ¿sí? Y esto implica definitivamente considerar diversas formas de inversiones, acciones, bonos, fondos mutuos, bienes raíces, ¿sí? Las mismas se tienen que ir ajustando a las necesidades y los objetivos del inversor. Y aquí es muy importante poder estar siempre identificando a nuestro cliente su edad, su posición económica, sus objetivos, a qué se dedica, qué estudios tiene, todo el tema, porque eso es lo que te da el perfil del inversor. Y en un portafolio de inversiones, la idea es que tengas activos que en un momento dado tengan comportamientos diferentes. Si tú tienes solo activos que caen cuando la bolsa de valores cae, pues pierdes invariablemente. Si tienes algunos otros instrumentos de inversión que suben y otros caen, la idea es que en el promedio, año con año, mes tras mes, vaya subiendo y que los que caen compensen a los que van, que se compensen con los que van a ir aumentando. Por eso es que es importante tener diversos canastas con productos diferentes para que si uno tiene pérdida y el otro tiene ganancia. Eso es lo que se está buscando para que no se tenga al final un resultado negativo, sino que tengamos cuando menos en el promedio siempre sea hacia arriba. Es lo que tenemos que buscar con la inversión en un portafolio. Para poder ir viendo y perfilando a nuestro cliente, tenemos que ver varias cosas. Perfil de riesgo. El perfil de riesgo depende de la edad del inversor, ¿sí? No podemos ofrecerle a una persona de 70 años que le se meta su dinero a la bolsa en este momento, pues obviamente ya no aguanta, una persona de esa edad no te aguanta el tener un riesgo altísimo porque ya está en el final de su etapa, de su etapa en esta vida, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces a él no se le puede dar. Y a un joven, pues no le voy a poner que se ponga a invertir en CETES o en instrumentos de muy bajito riesgo, porque en su expectativa, su horizonte de inversión es mucho más largo. La segunda, hay que ver y evaluar la rentabilidad de cada instrumento, ¿sí? Hay instrumentos de alta volatilidad, hay instrumentos de baja rentabilidad, pero estabilidad, y hay que irlo viendo para poderlo mezclar. Cuarto, el tercero de los puntos que hay que ir considerando es el tiempo esperado de retorno de la inversión. Obviamente, un joven puede aguantar 15, 20 años sin voltear a ver su inversión. Una persona de 45, 50 años ya quiere ver el retorno de su inversión un poco más rápido, ¿sí? Todo tiene que ir en base a la estrategia general de inversión que depende mucho del perfil del cliente que estamos atendiendo. Por eso, el objetivo siempre de un portafolio diversificado de inversiones es minimizar el riesgo. Como les digo, al final lo que tenemos que buscar es que en el promedio vaya ganando año tras año, que vaya aumentando su patrimonio, que vaya teniendo mayor valor a lo que le metió la inversión, ¿sí? Y las inversiones deben tener un propósito específico. Tenemos que hacer que nuestro cliente tenga visualizado qué quiere alcanzar y como para cuándo lo quiere lograr, para poder estar ofreciéndole lo que más se adecue a sus objetivos. Es muy, muy importante que conozcamos cómo piensa, cómo siente y qué es lo que quiere y para cuándo lo quiere, ¿sí?
porque de esa manera podemos y recomendarles lo mejor posible para que lo obtenga. Ok. Vamos a hablar de los tipos de diversificación que hay en este tema por tipo de activo. Combinar diferentes instrumentos como bienes raíces, acciones, bondos, fondos, divisas, metales, etcétera. Una recomendación importante es una mezcla importante, recomendable, sería un 40% en propiedades inmobiliarias, 30% en instrumentos financieros, 20% en renta fija y 10% en activos alternativos como oro, divisas, cualquier otro tipo de inversión que se pueda tener. Ahora, por sector económico, dentro del ámbito inmobiliario se puede diversificar entre vivienda residencial, comercial o corporativa, industrial y logística, turismo y hospitalidad, terrenos en expansión. Cada segmento tiene un ciclo de rentabilidad y riesgo diferente, hablando del tema inmobiliario. Es tan importante la inversión en temas inmobiliarios que las CIEFORES, las sociedades de inversión especializadas en fondos de ahorro para el retiro, incluyen inversiones en lo que le llaman fibras. Fibras son los fondos de inversión en bienes raíces, que en México ha sido un gran éxito, cómo se ha manejado Fibra 1, que es propietaria de múltiples plazas comerciales en el país, la más importante, mítica, aquí en la Ciudad de México, que da un retorno de la inversión increíble, lo que están pagando como retorno de inversión de todo lo que las CIEFORES invierten en Fibra 1. Entonces, no es extraño, hay mucha gente, y lo acabo de ver yo con una persona, compañero mío, que se dedica a la administración de riqueza, así se le llama, que es un asesor en inversiones, que no tiene considerado inversiones inmobiliarias dentro de sus paquetes de inversión. Le dejo caer la información del proyecto y resulta que su empresa no maneja nada de instrumentos inmobiliarios, cuando los grandes inversionistas como son las CIEFORES sí lo tienen incluido. Entonces, definitivamente es esencial destacar que hay que tener inversiones inmobiliarias. ¿Por qué? Las inversiones inmobiliarias son tangibles, que la gente lo puede ver y sabe que es propietario de la misma. Aunque no haya encima de la tierra nada, son propietarios de un pedazo de terreno que ni se va a evaporar, ni se va a devaluar, ni va a cerrar la empresa, ni van a dejar de extraerlo. Simple y sencillamente es tierra, y es importante que cualquier inversionista tenga considerado la inversión en propiedades inmobiliarias. ¿Sí? ¿A dónde vamos nosotros? Nosotros estaríamos ahorita en este momento con Casa Cocop en terrenos de inversión, terrenos en expansión. No estamos ahorita hablando de vivienda, ni de industria, de turismo, nada. ¿Por qué? Porque pues estamos en una etapa de proyecto, una etapa de terrenos de inversión, que es también la parte donde más se gana de plusvalía en el tiempo, porque puedes comprar barato y con el tiempo, en cuanto la demanda aumente, el precio aumenta. ¿Sí? Compras barato, vendes caro. Y desde que compras barato, puedes revender ya en mejor precio, porque si compras en un precio bajo, puedes vender los precios simplemente de mayoreo a menudeo, ya traes una ganancia. ¿Sí? Y es la parte donde la utilidad es mucho mejor cuando es un terreno cuando es un proyecto de inversión en terrenos. Aquí es la mejor etapa donde más se gana. Obvio, hay que considerar qué es lo que quiere el cliente. ¿Aguanta
para tener 5 años sin ningún problema y como olvidado esa inversión, le tiene que entrar. Es una persona que requiere otros tipos de, está en otra edad y está en otra expectativa de sus inversiones. Hay que buscar las opciones que nos va a dar ValoreCap con los diferentes proyectos que próximamente nos van a estar ofreciendo para poder avanzar en los proyectos de ValoreCap. La otra de las características que tienes que destacar siempre es la ubicación geográfica, ¿sí? Hay que invertir en diferentes ciudades o regiones. Si yo soy de Torreón y solamente quiero invertir en Torreón, pues me estoy limitando. Si soy de Saltillo y solamente quiero invertir en Saltillo, me limito. ¿Por qué? Porque acorto mi visión de lo que puedo, de dónde puedo obtener un mayor retorno de mi inversión, en dónde puedo tener, en este caso, una mayor plusvalía. Y a veces hay regiones que están atrasadas, hay regiones que en este momento el mercado inmobiliario está muy deteriorado. Vamos a hablar de la zona de Culiacán. En este momento no hay mucha demanda de propiedades en Culiacán. Y si quieres ser de Culiacán, invertir en Culiacán, pues a lo mejor ahorita lo que vas a poder hacer es comprar barato y esperar que un día de estos todo se vuelva a la normalidad y puedas tenerlo. Entonces, nuestros inversionistas, a través de nosotros, le tenemos que recomendar que tienen que buscar ampliar su visión de dónde hacer sus inversiones, ¿sí? En este momento, las inversiones en Mérida, la Riviera Maya, reducen en la exposición a riesgos regionales. Porque esos son los motivos que ahorita vamos a ver, empezarlos a ver y los vamos a empezar a revisar con detenimiento, que es lo que nos da el entorno por el cual invertir ahorita en Mérida es una de las mejores opciones de todo lo que está ofreciendo y que va a detonar un crecimiento aún mayor todavía, ¿sí? Y el otro tema, los horizontes de inversión, los centros de tiempo. Tenemos que tener que nuestro inversionista, nuestro cliente, pues considere el corto, mediano y largo plazo para mantener liquidez y el crecimiento patrimonial sostenido, dependiendo en qué etapa está queriendo el cliente hacer su retorno de inversión, pues es importante el corto, mediano y largo plazo para ver la liquidez con la que puede tenerlo, ¿sí? En nuestro caso, la plusvalía nos va a dar la liquidez que vamos a necesitar, pero es un proyecto a 5 años. Entonces, tenemos que destacarlo, tenemos que informarlo para que el cliente entienda y si está dentro de sus objetivos como inversionistas, ¿sí? Entonces, un ejemplo de esto es yo una renta mensual y flujo es inmediato, compro una casa, la rento o la pongo en Airbnb y tengo un flujo inmediato. Todo dependerá de dónde la tengo. Y los terrenos de inversión, pues es eso, la plusvalía es un poco a más largo plazo, precisamente porque es un proyecto de terrenos de inversión. Okay. Vamos a ver este tipo de portafolios diversificados, cómo lo puedo aplicar para el sector inmobiliario, ¿no? Yo debo considerar que de alguna manera dentro de mis inversiones debo tener terrenos en zonas de crecimiento. ¿Eso qué es lo que me va a dar? Plusvalía. Por el otro lado es que la plusvalía se obtiene en un proyecto entre mediano y corto plazo, ¿sí? Dentro de tus inversiones, ¿quieres tener departamentos en renta? Te da flujo constante. Locales comerciales o bodegas me da ingresos empresariales estables y proyectos en preventa o coinversión para rendimientos de mayor riesgo, alto retorno, ¿sí? Entonces, ¿dónde nos ubicamos nosotros en este momento? Con el proyecto de Casa Cop, es un proyecto en preventa. El rendimiento va a ser alto y un alto retorno, ¿sí?
Identificando claramente lo que es el sector inmobiliario, la inversión inmobiliaria es más rentable y segura que una en el mercado bursátil. Si hubieran ustedes estado para la crisis del 88, en el 88 las personas hablaban de tú invierte en Minera San Luis, en Acero San Luis, Minera Utlán. Hubo gente que vendió sus negocios para meterle al mercado bursátil en aquella época. Hubo gente que se deshizo de casas, de vehículos, de negocios. Se deshicieron de eso con el afán de meterle al mercado bursátil. Esa historia terminó bastante mal, ¿sí? Para la crisis del 88, mucha gente perdió todo lo que tenía en la bolsa de valores. Entonces, la bolsa de valores es uno de los mercados donde el riesgo es bastante alto, pero llega un punto en que estás ganando tanto que parece que necesitas estar en el logro de utilidades para ganar dinero. Eso es ambición, y esa ambición te puede costar mucho dinero. Entonces, invertir, como les decía, un terreno es un piso fijo, es un piso firme, ahí está el terreno, no le va a pasar nada. Es un tangible, no es un intangible. Desde 2018, el crecimiento progresivo estable ha cerrado con un 2% de aumento en el PIB nacional, ¿sí? Para el mercado inmobiliario. El mercado inmobiliario participa dentro del Producto Interno Bruto y ha presentado aumentos del 2% desde el 2018, ¿sí? La cifra va a incrementarse dependiendo de factores económicos como inversiones extranjeras, tasa de desempleo y productividad laboral. En este momento, con los cambios geopolíticos que se están dando, donde Estados Unidos está proponiendo que Occidente se unifique para seguir manteniendo aquel dicho de América para los americanos, Occidente para los occidentales, significa que vamos a tener que entrar de aliados, que ya lo somos en el tema comercial con Estados Unidos y Canadá, vamos a tener que entrar a ser ahora aliados de ese nuevo orden mundial que se está empezando a plantear. Este orden mundial va a ser que las inversiones extranjeras vengan a México, que podamos bajar la inversión y que podamos aumentar la inversión, disculpen, bajar la tasa de desempleo y aumentar la productividad laboral. ¿Qué significa todo esto? En un momento dado traemos ya en la productividad laboral, el aumento al salario mínimo ha venido beneficiando enormemente el ingreso de las familias. Ese es un hecho muy interesante porque la gente trae un poco más de dinero. Podrán decirme, sí, pero la inflación se lo está comiendo, sí, pero antes tenían una familia, 3 salarios mínimos, es lo que gana hoy una sola persona. Si 3 personas en una familia ganan el salario mínimo, ya tienen oportunidades, esa productividad laboral ha aumentado y tiene forma de invertir. Tenemos que bajar la tasa de empleo, es un reto en este momento, pero si las inversiones extranjeras llegan como resultado de esta alianza que tenemos que hacer con los Estados Unidos y el Occidente, la tasa de desempleo va a bajar. Y eso significa que vamos a tener mayor clientela. Y eso significa que el área de Mérida se va a ver beneficiada por su posición estratégica, por su crecimiento que está teniendo y por sus niveles de seguridad que está manejando. Entonces, las inversiones gozan de un carácter de 100% tangible. El valor tiene un piso que depende de las características físicas y las de su entorno, que aumentará con el paso de los años según la plusvalía de la zona. Las inversiones inmobiliarias se ven afectadas por una infinidad de variables que están en el entorno
donde se encuentra ubicado el proyecto. Si traemos una zona que está en crecimiento desde hace más de 10 años, si traemos una zona donde el gobierno federal ha estado invirtiendo mucho, si traemos una zona en que la seguridad se ha mantenido, si traemos una zona que está dando números económicos de diferentes resultados siempre hacia arriba, más las inversiones que lleguen, más una baja en la tasa de desempleo, más la productividad laboral, entonces vamos viendo que el proyecto va a tener plusvalía. Y al tener plusvalía, pues difícilmente una inversión inmobiliaria se va a ir a otra parte, ¿eh? Y eso es lo que tiene ahorita Mérida. Entonces, hemos estado conociendo un poco de cómo desde una intención de inversión vamos identificando a nuestro cliente, vamos identificando las diferentes inversiones que hay. Hacia el final estoy viendo un poco lo que es el tema inmobiliario y cómo el sistema, el sector inmobiliario se ve afectado por el entorno que rodea a la ubicación del proyecto inmobiliario donde lo tenemos, ¿sí? Hasta aquí alguna pregunta, algún tema de que quieran que regresemos, alguna otra cosa que crean que es importante destacar en este momento. Si no hubiera ninguna, para poder continuar. A ¿Sí? ver, Si hay alguien que quiera. yo solamente, alguien que quiera comentar, ok. Si no, Yo sí. solamente diría, Juan Manuel, que, híjole, la realidad es que hay tanta razón en lo que comentas con respecto a la oportunidad de... Las opciones de inversión están ahí y todas pueden ser muy bien diversificadas, balanceadas en función del perfil de cada quien. Pero cuando hay euforia y en una estás ganando, ganando y ganando, comúnmente el error más común y es que en ese momento no hay poder humano que te haga cambiar porque estás ganando de esa inversión, lo que tienes, todo se lo mandas por ahí. Y Así es. cuando viene esa decisión en un momento de euforia, colocándole una muy buena plata y resulta que cuando más da es cuando el golpe viene hacia la baja, ¿sabes? Entonces, eso sí es muy doloroso. Quien lo haya vivido evidentemente sabe de lo que hablo y lo más importante es aprender precisamente a controlar esas emociones, sobre todo cuando son de euforia y cuando son de abundancia, porque no, nunca, nunca, siempre va a ser así, nunca, nunca. Entonces, si lo tienes correctamente diversificado en distintos canastos, la realidad es que sí tienes mucho más posibilidad de dejarlos que eso trabaje y sin ver que realmente digas, me caso con una porque es la que más da. No, como mucha gente que hoy, por ejemplo, pudiera buscar la opción de colocarle una gran cantidad de criptoactivos, sobre todo Bitcoin, Ethereum, pero eso es muy volátil y como baja, sube también. Sin embargo, para quien no lo conozca, y ahorita el sufrimiento que hay con la bajada de Bitcoin, ahorita en este momento se vive un momento bajista, pues habrá gente que la esté sufriendo, pero si es paciente y no necesita esa plata, sin duda eso va a recuperar y más. Pero es un tema de paciencia, tiempo y conocimiento, desde luego está. Pero bueno, era mi comentario. Así Muchas es. gracias, Juan. Sí, sí son los horizontes de inversión, sí, pero sí, puedes ganar de diferentes maneras. Y como dices, hay euforia, pero ay, canijo, la euforia se te baja muy rápido cuando empiezan a bajar los valores bursátiles, ¿no? Y hoy, hace muchos años no existía el mercado de criptomonedas, hoy parece que es euforia la criptomoneda, hay que tener criptomonedas a como dé lugar. Ahorita a lo mejor si trajera dinero y está barato el Bitcoin, compro para que después suba, pero quien compró alto y ahorita está bajo, pues está perdiendo dólares en este momento, ¿no? El dólar ahorita está bajo por la confiabilidad en la economía de los Estados Unidos y su liderazgo que está en mucho cuestionamiento. No es porque el peso esté alto, no, es porque el dólar está bajo. Bueno, ahorita a lo mejor vale comprar, pero si yo traía 20, 30 mil dólares que compré a 21 pesos,
pues ahorita está en 17, 18 pesos, ¿no? Entonces estoy perdiendo. Y entonces, ¿dónde busco compensar? Bueno, pues hay formas, y una de estas es lo que estamos haciendo nosotros, tema de proyectos inmobiliarios, ¿sí? Dos tipos de terrenos vamos a tener, dos tipos de inversiones en el mercado inmobiliario son lotes residenciales o terrenos de inversión, ¿sí? Los lotes residenciales son terrenos urbanizados, semiurbanizados, que ya tienen una inversión, que ya tienen los servicios primordiales, agua, luz, drenaje, y estos terrenos se encuentran en privadas residenciales con distintas amenidades y áreas comunes. Estos permiten construir tu casa de inmediato y tener, si quieres, tener casas para rentar, Airbnb o para revender, ¿sí? Ese es el primero. Nosotros estamos en el otro, los terrenos de inversión. Terrenos de inversión son de usos mixtos, sin ningún tipo de construcción en este momento, sin urbanización ni servicios. Básicamente es un pedazo de tierra en espera de inversionistas que encuentren la búsqueda de generar altos rendimientos. Es el momento donde vale la pena invertir porque es la etapa que más utilidad te va a dar, y eso es por la plusvalía que tienen los terrenos cuando los compras, así como ahorita que están en breña, y en cuanto esto esté urbanizado, el terreno se va a ir cuando menos al doble de precio, ¿sí? Pero nunca pierdes nada, ya sabes que ahí está el terreno, es tuyo. Y en el caso nuestro que ahorita hemos tenido con Casa Coco, es que los terrenos son privados, no es un terreno ejidal, no es un terreno que está en veremos su situación jurídica, no. Un particular te lo va a vender y te va a fraccionar, te lo va a vender tu fracción. Ese terreno no va a irse a un segundo piso, no va a irse a un sótano, no va a irse nada. Ahí está. Solamente hay que esperar a que el desarrollo inmobiliario se vaya cristalizando y cada vez va a tener aumento de precios, aumento de plusvalía. Pudiera pensarse que comprar un terreno en medio de la nada, comprar un terreno alejado, pues como que no se me haría atractivo si yo quisiera el día de mañana construir mi casa, pero se me haría bastante atractivo, ¿sí? Porque en este momento está en buen precio. Ahorita no me cuesta mucho invertirle, ¿sí? Me puedo hacer de un terreno, 2 o 3 terrenos de manera fácil, cómoda, con facilidades, enganches muy cómodos, pagos muy cómodos, o un precio de mayoreo o un precio de super mayoreo, ¿sí? Porque en este momento mi costo es mucho más bajo que de un terreno residencial. No está en este momento la infraestructura que rodea a un terreno residencial, pero lo va a tener, ¿sí? Porque la idea es que invierta yo en los terrenos de inversión para que se haga un desarrollo, y al terminarse el desarrollo, la barda perimetral, la urbanización y la electrificación, en ese momento, como consecuencia de mi inversión, voy a tener un terreno con los servicios, y al momento de tener mis servicios, al menos debe valer el doble mi terreno, ¿sí? Y estaríamos hablando, si en un promedio de 5 años, que es el proyecto que traeremos, verlo al doble, es un 20% mínimo de retorno de tu inversión, de productividad de tu inversión. La verdad es que se espera que una vez que el proyecto esté terminado, pues nos pueda estar dando rendimientos mucho más altos todavía, ¿sí? En promedio podríamos esperar que 30% anual vaya haciendo la plusvalía. Estamos hablando de 150%. Si compré a peso, lo voy a vender a 250. Entonces, es el mejor momento en este instante, ¿sí? El costo del lote, pues, es muchísimo menor, ¿sí? Y al final, grandes rendimientos. Es lo que buscamos al invertir. Hay que tener mucho cuidado con un tema, ¿eh? ¿Eres inversor o eres empresario? ¿Sí? Un empresario trabaja en su empresa y está buscando todos los días
obtener utilidades. Pero ahí está todo el día, ahí está todo el santo día, de ahí trabaja, de ahí es su vida, de ahí es su proyecto de vida. Entonces, ese es un empresario. Un inversionista tiene que poder visualizar dónde mete su dinero y cuánto va a ganar. No es necesario que esté involucrado en el proyecto todos los días. Simplemente es invierto y cómo va el rendimiento de mi inversión, que en este caso es cómo va la plusvalía de mi inversión, que se va a ir demostrando poco a poco al irse vendiendo las diferentes etapas del proyecto. Entonces, no me interesa en este momento tener el rendimiento, me interesa invertir y que la gente adecuada vaya haciendo su trabajo de comercializarlo y de terminar el proyecto. Esa es el tipo de inversionista que estamos buscando, que tenga ganas de grandes rendimientos en el corto y mediano plazo. Corto plazo, porque lo puede revender de inmediato que lo compre. Mediano plazo, una vez que esté terminado el proyecto. Ahora sí vamos a ver el tema de lo que es Mérida, el entorno de Casa Cocó, lo que le está dando en este momento esa gran expectativa de que si inviertes en Casa Cocó te va a dar una plusvalía increíble, mínimo del 100% en un periodo de 5 años. Yucatán es una tierra sumamente especial, ¿eh? Yucatán llegó a ser un estado soberano porque se separó de México en un momento dado, ¿sí? Se declaró la independencia de Yucatán. Entonces, así como podemos ver que Oaxaca es un estado muy distinto a los estados del norte y del centro de la República, Yucatán también lo es, ¿sí? Es un área que se llegó a independizar de la República Mexicana, ¿sí? Posteriormente regresó, ¿sí? Posteriormente regresó a la Unión, a la República, ¿sí? Pero es una región que estuvo separada del país, ¿eh? Entonces, este, es gente especial, es gente distinta, son muy amables, es gente muy, muy sencilla, muy amable, pero es por historia, ¿eh? Pero así como son amables, son de determinaciones fuertes, porque hasta tuvieron el valor de separarse de la República Mexicana y después, dependiendo que las condiciones se pusieron mejor, volver a ser parte de la República Central de México. La ubicación de Mérida es un poco hacia el este del estado, un poco más hacia el Golfo de México, no tanto hacia el Caribe, como es el caso de Quintana Roo, ¿sí? Ahí lo estamos viendo. Y fíjense bien cómo tiene una salida marítima hacia Europa, Puerto Rico, Cuba, todo el Caribe y la península de Florida, ¿sí? Que es los Estados Unidos. Hacia el sur, pues Honduras, Guatemala, Costa Rica, Salvador, todo lo tiene junto, ¿no? Entonces, si la geopolítica que se viene es América para los americanos, definitivamente estamos en medio de América del Norte y América del Sur. Así que la posición de Mérida, la posición de la península de Yucatán es increíble para poder tener y aprovechar las mejores oportunidades con todo lo que se nos puede venir. Hay que estar muy pendientes de los cambios geopolíticos, ¿eh? Muy, muy pendientes como tema cultural, pero es un tema que va a apoyar a Mérida bastante, ¿sí? ¿Cómo estaba Mérida en el 85? Vean el tamaño de Mérida. Creo que eran como 200,000 habitantes, 195,000 habitantes en el 85. Vean en el 2016 el incremento que tiene. Para el 2020, la población, de acuerdo al
al último censo, 995,000 personas. En este momento se estima que estamos sobre 1,200,000. ¿Saben cuánto es el crecimiento? 995,000 del censo del INEGI en el 2020 respecto del 2010, casi un 20% de incremento. Ese incremento en la población se debe a diversos factores. Los que hayan sido esos factores, al tener un crecimiento tan exponencial como este, pues tenemos una demanda inmobiliaria. ¿Dónde van a llegar? No llegaron al cerro, o bueno, ya no hay cerros. No llegaron al terreno y se pusieron ahí como pudo. No. Hubo necesidad de que alguien comprara tierra, desarrollara algo y empezara la construcción de casas para absorber ese crecimiento. Ese crecimiento definitivamente es porque hay alguna actividad que está atrayendo a las personas a Mérida. No es un crecimiento estándar emparejado al crecimiento económico que el país presenta cada año con año, ¿sí? Hay una teoría económica en la que para poder crecer económicamente, cuando menos hay que crecer lo mismo que crece la población. O sea, si la población crece 2%, al menos hay que tener un crecimiento económico del 10%. Si la gente creció de 2010 a 2020 en casi un 20%, el crecimiento no se tuvo, el crecimiento económico de México no fue igual. Entonces me habla de que Mérida creció más allá de lo que es el promedio nacional del crecimiento económico, y eso me conlleva a demanda de servicios, a demanda inmobiliaria, a demanda de múltiples factores para que se pueda absorber el crecimiento demográfico, ¿sí? Entonces, más adelante, yo creo que si nos da el tiempo, yo creo que tendremos que hacerlo para la próxima reunión, ver los factores económicos que son el motivo de este crecimiento, para poder entonces nosotros entender que ese crecimiento económico se dio por una serie de factores que el Estado y sobre todo la ciudad de Mérida ha ido ofreciendo. Mérida tiene un tamaño de municipio, entonces ya casi es una zona urbana de la ciudad de Mérida, es una zona urbana con muchos pueblos que están cercas, municipios pequeños que se han ido pegando a Mérida por su crecimiento. Pero ¿cómo es que este crecimiento se ha ido dando? Vamos a verlos. Si no sé, Berna, si ya teníamos una 30 para presentarlo, y me gustaría dejar hasta aquí el tema, si no les parece mal, para que en la próxima reunión veamos los números económicos por los cuales Mérida creció, cuál ha sido el motivo por el cual llegó gente a Mérida y cómo es que se ha ido aumentando la demanda de tierra, la demanda de vivienda, que es lo que estamos aprovechando en este momento con Casa Cocop, que está a unos cuantos metros, a unos cuantos kilómetros de la zona, de la zona metropolitana de Mérida. ¿Sí? ¿Cómo estamos de tiempo? Si quieres avanzamos un poco más, pero si estamos en tiempo para ya cortar ahorita, dejamos aquí para explorar en la próxima reunión todo eso, ese entorno económico, ese entorno de seguridad, ese entorno de crecimiento, que es lo que da la viabilidad en invertir en esta zona del país. Sí, gracias, Juan. De hecho, sí, yo creo que paramos acá para que el video sea, digamos, lo más compacto posible. Y la próxima semana iniciamos con esos factores, porque al final esos son los de gran importancia que brinda, digamos, el estado de Yucatán en materia económica. A mí me asombró mucho saber y conocer de Yucatán lo que verdaderamente les da a ellos progreso. No lo quiero anticipar, quiero que lo escuchen,
porque indistintamente a todo lo que estamos hablando, propiamente digo, hay extracción en Mérida que genera mucho ingreso en el tema económico para el Estado. Y bueno, esa parte te tocará a ti comentarlo. Pues sí, lo vi con buenos ojos y bueno, vamos a ver para la próxima semana ese tema. Y bueno, Juan, agradecerte a ti y a todos los que están